Viernes por la mañana, yo y mi hijo por la calle, pasamos por su colegio y ahora, como es verano, solo están los niños que están haciendo lo que aquí se llama casal, que van a jugar, ¿vale? Y ese es el comentario y esta conversación que tuve con mi hijo viernes por la mañana. Mi hijo tiene 8 años ahora. Me dice, solo juegan en el casal. Y yo le digo, jugar es aprender. ¿Cómo? Me dice mi hijo. Y le digo, tú hasta los 5 años y medio no ibas al cole, que no aprendiste nada. Y me dice, sí, porque tú me enseñabas. Y de ahí una inmensa reflexión en mi cabeza con ganas ya de explicarlo, de transmitirlo, porque era tan importante esto que pasó. O sea, os pongo en antecedentes. Mi hijo no fue a escuela hasta los 5 años y medio. Estuvo en casa conmigo y luego pues estuvimos yendo a sitios donde nos encontrábamos con otras familias que seguían esta manera de vivir, de una educación más lenta, lo que se podría llamar homeschooling o unschooling, aunque realmente no es un término que se pueda aplicar cuando un peque no está en edad de escolarizar. Y la edad de escolarizar obligatoriamente, al menos en España, son los 6 años. Y en el Reino Unido, que es donde vivíamos cuando nuestro hijo tenía de 2 a 5 años y donde más estuvimos haciendo este tipo de vida, allí no es obligatorio, es decir, el homeschooling y el unschooling está totalmente aceptado, pero igualmente no se considera que estás haciendo unschooling hasta que el niño iría al cole, que es más o menos a los 4 o 5 años. Así que casi no se podría considerar que hacíamos unschooling, pero sí, porque estábamos yendo a lugares donde nos encontrábamos con otras familias unschoolers o homeschoolers, y sobre todo porque la filosofía que yo tenía y mi manera de entender la educación y la crianza sí que iba en términos de unschooling, no de homeschooling, porque yo no tenía ninguna intención de hacer educación en casa, porque homeschooling es que realmente sigues un plan en casa educativo y enseñas a tu hijo. Unschooling, como su nombre indica, es que no escolarizas, pero de ninguna manera. Y me puedes estar diciendo, pero esto cómo puede ser, esto puede ir muy en contra del niño y de su aprendizaje. Pues no, muy lejos de la verdad. En realidad te voy a hacer un resumen porque este mini podcast de hoy no va de si unschooling y de qué ventajas, no va de esto, va de lo que acabo de decir que mi hijo me dijo, de que los niños estaban jugando solo, como si fuera una cosa no mala, porque seguro que a él le encanta jugar, pero como diciendo, mira, solo juegan, quitando la importancia del jugar. Además, que los niños que vimos en ese patio eran pequeños, eran de infantil, tenían unos 3 o 4 años máximo, ¿vale? O sea que normal y genial que estuvieran solo jugando, ¿sí? Pero igualmente quiero decirte un poquito lo del unschooling para que veas. Nuestro hijo empezó escuela a los 5 años y medio, y antes no fue a ninguna escuela. ¿Y qué pasó durante esos 5 años y medio? Y aquí es cuando le pregunté, ¿no aprendiste nada? Y él me preguntó que yo le enseñé, pero ahora verás que no. Pero bueno, ¿qué aprendió nuestro hijo? Pues nuestro hijo aprendió a leer y a escribir solo a los 3 4 años. Aprendió un montón de cosas sobre matemáticas. ¿Por qué? ¿Yo le enseñaba? No. No, y ahora es cuando lo explicaré más. Pero yo no le enseñaba, él aprendió, porque estaba interesado, le encantaban las cosas de la naturaleza y aprendió un montón sobre árboles, por ejemplo. Le interesa la música y aprendió a tocar un poco el tambor y hacer ritmos de un teclado. Le encanta dibujar y hacer manualidades y hicimos creaciones preciosas, dibujos enormes y jugamos muchísimo. No me quiero extender en este punto, pero quiero que sepas que nuestro hijo, sin escolarizar y sin yo enseñar, aprendió un montón de cosas. Para empezar, lo que digo, aprendió a leer solo. Y no solo, porque sí que es verdad que había una cosa muy importante. Yo no enseñaba, pero yo sí que
favorecía ese entorno. Yo sí que proporcionaba un entorno, unas actividades, unas ideas que realmente iban a favor de que el niño aprendiera a leer. Bueno, entonces, la cosa está en eso que me dijo. Me dice, tú me enseñabas. Y no, vuelvo a decirlo, yo no le enseñé a leer. Tampoco puedo decir, que a veces lo he dicho así, ¿no? Mi hijo aprendió a leer solo a los 3 años. No es verdad, porque vuelvo a decir, el entorno para que él aprendiera a leer era súper idóneo. ¿A qué me refiero? Nosotros, los padres, somos pues muy lingüísticos. El papá es profesor de secundaria de inglés y literatura, por lo tanto le encanta la lectura, siempre está leyendo y eso es un modelo para el niño. Siempre ha leído con el peque desde bebé, ha comprado libros o ha cogido libros de la biblioteca y han leído libros desde bebé, así que aquí tenemos un buen entorno. Y por mi parte, yo igual, yo soy logopeda infantil, he sido también profesora de lengua, me encantan las lenguas, o sea que soy muy lingüística también. Y también desde bebé, también he leído con mi hijo, en este caso en nuestras lenguas, sobre todo en la lengua que yo hablo con él, porque tenemos 3 lenguas en casa y nuestro hijo es trilingüe, que eso es otra cosa que ha sucedido en estos años, ¿no? El niño es trilingüe de nacimiento y de manera natural. Además, los momentos esos que estábamos en casa, porque nosotros estábamos en casa, pues muchos momentos en realidad, el niño no iba a ninguna escuela, estábamos en casa, luego salíamos, hacíamos muchas actividades fuera, en la naturaleza y con las otras familias que conocimos, pero en casa, por ejemplo, pues una cosa que sí que proporcioné desde bien pequeño, porque me di cuenta que a mi hijo le interesaba, porque me fijaba en él, observaba y me hacía experta en él, es que le interesaban las letras, así que desde bien pequeño habían letras en casa, letras móviles de madera, magnéticas que teníamos en la nevera. Entonces sí, el niño se iba interesando muchísimo por las letras. ¿Y qué hacía yo? Seguir la iniciativa del niño, seguirle, acompañarle, darle más sobre aquello que le interesaba, igual con los números. También desde bien pequeño él miraba los números en las puertas de las calles, miraba los números de los autobuses y aprendió los números de esta manera. ¿Yo qué hacía en casa? Pues también teníamos números de madera. Y como sé que le gustaba el tema números, pues a lo mejor hacía comentarios sobre números, claro. Lo mismo pasó con la naturaleza, con la música, lo que te comentaba, ¿vale? Yo me iba adaptando a su interés y esto es la maravilla y la magia. Entonces, igualmente, me chocó mucho su comentario de, sí, aprendí porque me enseñaste, y lo de que solo juegan. Es tan importante que tengamos tan claro que jugar es aprender y que seguir la iniciativa y el interés del niño es aprender, sin duda. Y que no es nuestra parte como mamás y papás en realidad tanto enseñar, sino como favorecer y proporcionar los entornos y actividades ricas en comunicación y en experiencias. No estamos tanto enseñando. Si precisamente una de las cosas que digo, sobre todo con el tema del lenguaje, es que no hagas de maestra. Veo a muchas mamás con peques muy pequeños que no hablan todavía, y no es broma lo que voy a decir, enseñándoles letras a los niños y que la A suena como una A y la B y el alfabeto entero a un niño que no habla. Cuidado. O sea, yo le enseñé el alfabeto o le mostré o le dejé manipular el alfabeto a mi hijo cuando vi que le interesaba y empezamos, por supuesto, cuando vi que le interesaban las letras, pues le mostré algunas, las más que podían ser más interesantes para él. Podía ser la letra de su nombre, la inicial, que es una M, que además la M es un fonema muy fácil, es un sonido y una letra fácil, que se adquiere muy pronto, bueno, las más tempranas, la M. Luego le enseñamos, tenía la letra A. La A también es una vocal muy fácil, de las primeras que los niños dicen. Así que sí, es verdad, yo por mi experiencia, mis conocimientos,
podía ir proporcionando lo que sabía que el niño podría usar en su favor, ¿no? En cambio, si le doy todo un alfabeto entero, el niño se va a abrumar y frustrar. No va a tomar tanto interés si tiene todas las letras del alfabeto allí. En cambio, el niño de 2 años, porque estoy hablando del niño de 2 años, tenía una M, una A, una P de papá y de sí, ¿vale? Entonces, es que voy entrando en temas y a lo mejor pierdo un poco el hilo de cosas que he ido dejando, pero sobre todo que ahora lo que me gustaría hacer entonces es una distinción muy importante entre enseñar y aprender y favorecer y adquirir. Enseñar y aprender es una cosa voluntaria. Tú enseñas algo para que el otro aprenda. Es voluntario. Requiere en principio, unos pasos a seguir, ¿no? Yo te tengo que enseñar esto de esta manera y tú tienes que parar atención y aprenderlo. Pues no es lo que yo digo cuando hablo de aprendizaje natural o, por ejemplo, con el lenguaje, adquisición natural del lenguaje y ayudas naturales o estrategias naturales de la comunicación que puedes usar para impulsar el lenguaje de tu hijo. Es decir, el niño, y ahora ya hablando de lenguaje, es un poco diferente, es muy diferente cuando hablamos de aprendizajes de otros tipos, como sería aprender números y aprender letras, que son aprendizajes totalmente voluntarios y conscientes, a la adquisición del lenguaje, y por eso se llama adquisición del lenguaje, no se llama aprendizaje del lenguaje, se llama adquisición. Y es que el niño adquiere el lenguaje de manera natural si tiene un entorno que lo favorece. Y en general, la mayoría de veces esto sucede de manera natural. Pero entonces nos encontramos los niños que les cuesta y que no aprenden o mejor, no adquieren, ¿ves? Se me escapan hasta a mí las palabras, pero se me escapan porque las oigo tanto que no aprende el lenguaje, cosas que me quedan dentro de cómo las personas hablan de estos temas, pero no lo diría yo así. Yo diría adquieren de manera natural. A veces no lo adquieren de manera tan rápida como esperábamos, o es que realmente hay un problema. Y aquí entramos las logopedas. Cuando detectas un problema y tú no sabes cómo ayudar, por favor, consulta, porque pueden estar pasando muchas cosas. Y pueden estar pasando cosas que no sean en realidad preocupantes. Otras sí. Así que como no sabes en qué lado estás y lo que va a pasar, tú consulta y ten la información y sobre todo, nunca me canso de decirlo, no solo te quedarás con la información de qué le pasa al niño, sino que tendrás las estrategias adecuadas para poderle ayudar ya. Entonces, el niño adquiere el lenguaje. ¿Qué hacemos nosotras si no enseñamos? No, lo que hacemos es favorecemos. ¿Favorecemos cómo? Pues con un entorno rico, unas actividades agradables que disfrutemos todos y unas estrategias naturales de comunicación que realmente se sabe que favorecen el lenguaje del niño desde bebé. ¿Qué pasa? Que a veces cuando detectamos dificultades en nuestros hijos, por ejemplo, del lenguaje, y esto no lo digo solo yo por mi experiencia de haberlo visto así, que es así, sino porque, primero de todo, hace más de 15 años lo estudié. Por si acaso ahora estás escuchando esto mucho más tarde de lo que de yo grabarlo, 15 años me estoy refiriendo al año 2004, 2004-2006, ¿vale? Me especialicé en método natural del lenguaje y los estudios dicen que las mamás y papás con peques y abuelos y tíos que tienen peques que ven que les cuesta hablar, pues tienden a hacer estrategias precisamente que no les ayudan. Dejan de hacer aquello que sería natural y favorecedor y se ponen a hacer cosas que no, en realidad no funcionan y al contrario, les detienen todavía más. Y esto sería un ejemplo muy, muy común, muy común, es hacer demasiadas preguntas al niño, ¿vale? No parar de hacerle preguntas y no dejarle espacio para hablar. Bueno, seguimos entonces. También, si te fijas, yo nunca hablo de estimular el lenguaje, porque en realidad no queremos realmente estimular nada. Tiene una connotación de que
necesitamos hacer algo para que el niño adquiera el lenguaje. Y un niño, bebé, pequeño, de 1 año, 2 años, que está adquiriendo el lenguaje, no necesita estimulación, necesita que haya ese entorno favorecedor, que es diferente. Sí que hablo de impulsar. Cuando me refiero a impulsar, ya estoy hablando más de esos niños que ya deberían estar hablando mucho más de lo que están haciendo. Entonces queremos impulsar, que haya ese cambio, que se vea realmente una diferencia, ¿no? Por eso uso los términos favorecer, impulsar y hablo de adquirir por parte de los niños, ¿vale? ¿Qué más quería explicar? Entonces, otra vez, volviendo a lo que mi hijo dijo, de que yo le enseñé y que solo jugaban, entonces es que si mi hijo, que ha vivido esto en sus propias carnes, y es un niño que aprende tan rápido las cosas, y que la adquisición del lenguaje y de sus 3 lenguas fue maravilloso, que él diga esto me hace pensar en, wow, entonces, wow, normal que tantas mamás y papás tengan estas ideas. Pues es normal, si hasta mi hijo las tiene. Cuando él ha vivido una crianza que no hemos enseñado nada en realidad y que no ha ido a la escuela hasta los 5 años y medio y aprendió ya a leer y cosas de matemáticas y tal. Y me dice esto, pues entiendo cuando veo mamás y papás que dicen este tipo de cosas. Por ejemplo, el otro día, una mamá de una nena de P4, es decir, que tiene unos 4 años y que aún le falta un año entero para empezar primaria, imagínate, estaba preocupada porque la nena había invertido letras. Los niños es normal que inviertan letras y números al principio. Y es que además a los 4 años hay muchos niños que todavía no están ni interesados en las letras. Esta nena sí, se ve que está interesada y que se ve que durante una época lo hacía bien y ahora ha cambiado. Pero bueno, la cuestión es no enfocarnos tanto en errores que no son errores en realidad. Y es probablemente porque tenemos esa idea de que los niños ya desde estas edades de 3 4 años tienen que aprender ciertas cosas que no es que tengan que aprenderlas. Lo que pasa que en muchas escuelas se han inventado que tienen que aprender esas cosas, como leer ya a los 4 años. Y fíjate que te estoy diciendo que mi hijo aprendió a leer a los 3 4 años. Pero es que vuelvo a poner el peso en su interés. Él tenía interés, no había duda. Teníamos libros por casa, los papás somos muy lingüísticos, pues nuestro hijo tenía interés. Entonces, siguiendo su interés, él aprendió a leer sin esfuerzo. Pero otros niños están con otros intereses. Entonces, a estos años, 3 4 años, 5, tenemos que seguir el interés del niño. Y si no son todavía las letras, no pasa nada. Otra cosa también, por ejemplo, una mamá el otro día de 3 años, la peque, también hablaba, el papá sobre todo, fue un comentario del papá, tenía miedo del fracaso escolar. ¡Wow! A los 3 años no deberíamos tener ningún miedo de que nuestro hijo tenga fracaso escolar. ¿Por qué tenemos esa preocupación? ¿De dónde sale? Si lo que tendríamos que estar haciendo con nuestro hijo de 3 años es jugar, cantar, abrazarnos, divertirnos, que se lo pase bien, disfrutar, estar en la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo pensando en fracaso escolar a los 3 años? Bueno, entonces tenemos que ir mucho a las previas. Y esto lo ligo con el desarrollo del lenguaje también. Con lo que decía antes, por ejemplo, una mamá mía, que hice una evaluación del lenguaje de su hijo y ella, de la comunicación que establecían, un niño que no decía casi nada todavía a los 2 años y pico, que realmente sí que es un signo de alerta, el niño no hablaba nada, era un signo de alerta a los 2 años y pico, sí. Y la mamá le enseñaba letras. No, vamos a las previas. Este peque necesita comunicarse, tener intención de comunicarse, necesidad de comunicarse, que se hagan actividades que realmente le gusten, que despierten su interés, que le capten la atención. Y esas letras no le captaban la atención. Era como un suplicio, me sale esta palabra. La mamá estaba haciendo de maestra y el peque no estaba interesado. Mucho cuidado. Tenemos que ir a las previas. Muchas previas hay. Vale.
¿Qué más? ¿Qué más? Cosas que quería comentar. Y entonces, un ejemplo más, otro ejemplo, he hablado de aprendizajes más educativos, como son letras, números y todas estas cosas. Luego he hablado de la adquisición del lenguaje, que es mi especialidad, la adquisición del lenguaje desde bebés hasta los 5 años, mi especialidad. Y luego sería también la adquisición de lenguas, es decir, cuando el peque está expuesto a más de 2 lenguas, 2 o más lenguas, ¿vale? Estamos en la misma situación. El niño no aprende, por ejemplo, un peque que tiene español e inglés, no aprende español, está adquiriendo español e inglés. Esta es otra de mis especialidades, las familias multilingües, como yo, como persona bilingüe de nacimiento, mamá de un hijo trilingüe de nacimiento y especializada en familias multilingües y en bilingüismo. No aprenden. Yo veo esto, ¿cómo hago para enseñarle español a mi hijo de 2 años? ¿Cómo hago si yo soy la única que habla español en casa? ¿Cómo le enseño español? No, tu hijo adquiere el español, porque adquirirá el lenguaje y adquirirá el lenguaje en las 2 o 3 lenguas que habléis. Bueno, entonces, un poquito volviendo a esa anécdota del viernes por la mañana, de mi hijo diciendo, solo están jugando, yo le digo, jugar es aprender, y me dice, ¿cómo? Y yo, hombre, que no aprendiste nada hasta los 5 años, y me dice que yo le enseño. Bueno, pues quiero decirte esto, tu hijo siempre está aprendiendo, siempre, siempre. Lo que pasa que hay actividades o entornos que no favorecen su aprendizaje. Por lo tanto, sobre todo, mi mejor consejo y resumen de esto que acabo de explicar es: debemos seguir la iniciativa y el interés de nuestro hijo y realmente adaptarnos y proporcionar un entorno rico, unas actividades ricas. Porque sí, porque entonces me podrías decir, no, es que mi hijo no tiene interés por las cosas. Bueno, si no tiene interés por las cosas, consulta, porque no es normal, los niños tienen interés, ¿vale? Así que si no hay interés por cosas, otra cosa es que me digas, tiene interés por solo una cosa, es como un interés muy restringido. Bueno, vayamos a ver cuál es, qué edad tiene y si es normal que esto pueda ser así. Y si no, vayamos a ver ese entorno que tiene, qué está favoreciendo. Porque puedo imaginar situaciones, y es así, porque existe. No es mi vida y no es lo que yo promuevo en absoluto, pero las situaciones de la vida pues dan muchas cosas que no son las idóneas en absoluto. Y yo sé que muchos niños pequeños, de 2 años, año y medio incluso, o menos, 3 años, 4 años, están mucho delante de pantallas, porque sus padres tienen tanto trabajo que no pueden estar por ellos, o no saben cómo estar por ellos, o no se dan cuenta que tienen que priorizar estar por ellos. Y las pantallas lo que hacen, aparte de muchos daños, iba a decir esta palabra, no la quería usar, pero sí, mucho daño causan, pero es que lo que hacen es restar momentos de aprendizaje real, porque una pantalla no es aprendizaje real en absoluto. El aprendizaje real son esos momentos de verdad con tu hijo, haciendo actividades que os gusten, agradables para el niño y poniendo en práctica todas las estrategias naturales de comunicación, seguir el interés, proporcionar ese entorno rico, esas actividades que le llamen la atención, porque es esa cosa, ¿no? Si nosotras notamos que a lo mejor hay mucho interés restringido, bueno, podemos proponer, claro que sí, claro, nosotras proponemos, nosotras hacemos que en su entorno, en casa, hayan cosas o hayan situaciones o momentos que le vayan a captar la atención. Y seguro que de esta manera vamos a conseguir un cambio muy grande en nuestro hijo. Resumiendo, que los niños jugando aprenden y que es muy importante el juego en las primeras edades, hasta los 5 años diría, o más, pero bueno, yo es que estoy centrada de 0 a 5 años. Luego, que es diferente aprender y enseñar
diferente a favorecer y adquirir. Temas de desarrollo del lenguaje, temas de desarrollo de lenguas en niños bilingües o multilingües y, sobre todo, la importancia de seguir el interés de nuestro hijo y muchas cosas más que han salido en este mini podcast. Para terminar, te invito a que si quieres saber mucho más de cómo favorecer el lenguaje de tu hijo, incluso el aprendizaje natural y las lenguas, si sois una familia bilingüe multilingüe, por favor, ve a mi web creciendoconlaspalabras.com y allí encontrarás un montón de recursos para que puedas empezar ya, sin dudas, de que lo que estás haciendo le está ayudando a impulsar su lenguaje, a decir sus primeras palabras, a hablar más, a que se le entienda mejor, a que se exprese mejor. Te espero en creciendoconlaspalabras.com.